La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces, queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Así comenzamos con la música. Entonces ya le vamos a presentar hoy a nuestro invitado. Queremos que nuestro domingo de hoy sea un domingo folclórico, un lindo domingo que podamos pasar en familia, como siempre decimos, Jóvenes para los jóvenes en familia. Bienvenido entonces a nuestro programa. Y queremos saber primero tu nombre, si te podés presentar, y después vamos a hablar un poco de tu vida, sobre todo cómo comenzaste con este hermoso instrumento, el arpa paraguaya. Bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias, padre, por la invitación. Estoy muy contento de compartir con ustedes y con toda la audiencia. Muy bien. Y a ver, Quique, ¿cómo comenzó? Quique se te dice, ¿verdad? Sí. O sea, ¿y tu nombre, cómo es tu nombre completo, Quique? Y mi nombre completo es Cristóbal Pedersen Dorales. Pedersen Dorales. ¿Y de dónde vos sos, Quique? Y yo nací en Villa Florida, Misiones. Ah, mira un poco, de Misiones. En Misiones, toda mi familia es de Misiones. Ya. Mi papá, mi mamá. ¿Y cómo comenzaste con el arpa, con este instrumento tan hermoso? Y yo empecé con mi papá, sí, a la edad de 10, 11 años. Mi papá toca varios instrumentos. Ah, ya. Toca guitarra, acordeón, arpa. ¿Serio? ¿Y tu papá con qué comenzó? ¿Cuál habrá sido? La guitarra seguramente, ¿verdad? No, vos sabés que mi papá fue muy raro su historia. ¿En serio? Es otra historia. Ah, sí. ¿Vive todavía tu papá o ya no? Sí, vive. Ah, vive todavía. Sí. Ah, mira un poco. Él justamente empezó en la iglesia. ¿En serio? Él era monaguillo de la iglesia de Villa Florida, ¿verdad? Entiendo. Y un día nomás le pillaron a él tocando el órgano. Ah, sí. Y así empezó él con la música. No me digas, o sea, él comenzó ya con el órgano, tocando un poco aquí y allá. Qué interesante. Bueno, y entonces, y a los 11 años, ¿y cómo fue un poco esa historia aquí? ¿Cómo te gustó? ¿Con qué instrumento vos comenzaste? Y yo únicamente el arpa. El arpa. Desde que empecé el arpa ya no solté más. Es un instrumento que siempre me llamó la atención, el sonido cristalino de las cuerdas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y las veces que mi papá me llevaba hacia las peñas, así para escuchar y rápido. O sea, ¿tu papá se dedicaba también a un grupo musical o era más bien así al estilo de amigos, de familia? Y cuando él era joven se dedicaba inectamente a la música. Ah, ya. Y después ya cuando tuvo familia tuvo que abandonar eso. Tuvo que abandonar porque nacieron varios hijitos, ¿verdad? Claro. ¿Vos qué número en la familia sos, Quique? Yo soy el número 2. El número 2, ya. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Y nosotros somos 4 hermanos y una hermana. 4 hermanos. Mira, pues igualito que mi familia. Nosotros 4 varones y una mujer. Y a ver, vos sos, y a ver la ubicación. Tu hermano mayor, después vos y después. Mi hermano mayor, después yo. Después tengo una hermana que ahora está en Inglaterra. Sí. Tiene un novio inglés, entonces ¿En serio? se fue allá. Y después 2 más. Qué bien. Sí. Igualito, nosotros también. 2 hermanos mayores, mi hermana y 2. Yo soy el cuarto. El cuarto. De ese ganamos y vos sos el segundo. Mira qué interesante. Sí. Qué bien, che, 4. ¿Y tu hermana en Inglaterra es música también o no?
No, ella le gustan los deportes. Ah, el deporte. El deporte. Ella- Entiendo, sí, sí. Ciclismo, natación, todo eso. No me digas, o sea que por ahí también va. Sí. Y los otros hermanos, ya que son 5, hay otros que son músicos también. Y mi hermano menor es ingeniero en sonido A la y toca la guitarra, pero guitarra eléctrica. Ya, ya, o sea, estilo más rock. Sí, más rockero. Él no te quiere escuchar ahora, ¿verdad? No. O vos que no le querés escuchar. Estilo rock. Qué bien, Quique. Bueno, entonces, queridos amigos, así estamos hablando con nuestro invitado, Quique, que viene entonces desde Misiones. Y queremos que sea un domingo musical, Quique. ¿Qué van a poder ofrecer así un poco? Porque hay muchísimos jóvenes y sobre todo también después vamos a ir hablando sobre esta historia tan interesante de parte tuya, porque aprender un instrumento seguramente que no es tan fácil, ¿verdad? Siempre implica y pide de nosotros dedicación, dedición, ¿verdad? Sí. Para que uno pueda también poder conocer bien la técnica. No, ese ya no haré ya, es a lo mismo anterior. O si no, no hay gusto y la música. Y la verdad que no, es un instrumento que requiere mucha práctica. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿qué nos podemos ofrecer? Entonces, ya al comenzar así nuestro programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿qué nos ofreces, Quique, como música? Y el arpa, cuando uno empieza el arpa, generalmente empiezan las polcas paraguayas, después de las guarañas, ¿verdad? Y nuestra música pues tiene mucha fuerza, ¿verdad? Sí. Tiene que hacer los acordes, arpegios, ¿verdad? Claro. Entonces voy a hacer este tema del maestro Enrique Samaniego, Bueno, que se llama El Boyerito. bueno, ya entonces el bollerito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, qué lindo. Entonces, así estamos aquí con Quique y estamos escuchando. ¿Cómo se llama entonces, Quique? Bollerito me dijiste, ¿verdad? Boyerito, Ya. sí. Es uno de los clásicos entonces de la música paraguaya también. Sí. Bueno, ¿y qué tal es también? ¿Te parece que enseguida ya comienza un poco la cuestión de desafinarse, ¿verdad? Sí. Son muy sensibles, ¿verdad? Las cuerdas, ¿eh? Muy Sí, sensibles. tiende mucho a desafinarse dependiendo De la temperatura. de la temperatura, ¿verdad? Y del de la ambiente. humedad, del ambiente, todo eso. Bueno, qué lindo, queridos amigos. Así entonces vamos a seguir con este domingo hermoso aquí con Quique que nos acompaña con el arpa. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos con Arpapú, estamos aquí con Quique. Muchísimas gracias, ¿verdad? Porque eso le alegra el corazón a todos, ¿verdad? A todos nosotros y sobre todo también a los jóvenes. Nosotros queremos conocer, ya que estamos aquí, nuestro programa, por eso se llama Jóvenes para los Jóvenes, pero siempre en familia, acompañado de los padres. Y vos también ya dijiste que comenzaste aprendiendo con tu papá, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo es un poco esa historia? A los 11 años me dijiste. A ver, ¿cómo fue ustedes en misiones y después? Sí, nosotros vinimos ya con la familia. Cuando yo tenía 6 años, nos mudamos a la capital. Y a los 11 años surgió la inclinación por el arpa, con mi papá justamente. Él tenía una arpa viejita ahí en la casa. Así, estaba arrinconada. Arrinconada. Y como todo mitad ahí jugando encuentra una arpa. Y entonces, como él era carpintero, sí. me enseñó algunas notas, pero después ya me puso un profesor de Luque. Porque no podía por su trabajo, ¿verdad? ¿En serio? Que se llamaba Marciano Mereles de Luque. Sí. Y seguidamente con el maestro Luis Bordón. ¿A la cuenta? Sí. ¿Estudiaste con Luis Bordón? Luis Bordón. Mira, pues qué bien, qué bien. Y ahí ya después, ya solo, mi papá me llevaba a la radio. Antes no existía esta facilidad de las redes sociales. Sí. Entonces en cada festival de la esquina me llevaba por todos lados. Lados. Sí, ¿tu papá como carpintero también hacía arpa o no? ¿O era más bien para muebles, etcétera? Y más para muebles. Más para muebles, aunque él puede llegar a hacer un arpa, pero... ¿En serio? Claro. Pero le era más rentable, ¿verdad? Más rentable hacer un mueble. Sí. No hay mucho que quieran comprar arpa, ¿verdad? O si no hay otros, ¿verdad? Por ahí. Bueno, y todo este proceso, ¿qué tal? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cómo uno puede...? Porque estamos hablando con los jóvenes y estamos hablando también con los papás, ¿verdad? Que Jóvenes para los Jóvenes se ve mucho aquí en todo el Paraguay. Y cómo se pueden entusiasmar, porque se dice que es también casi como la reina de nuestros instrumentos paraguayos, ¿verdad? Sí, es nuestro instrumento nacional. Y el arpa paraguaya tiene una historia también, ¿verdad? Que llegó con los españoles, con los jesuitas, ¿no? Sí. Pero era una arpa barroca, ¿verdad? Una arpa más grande. Y el que tuvo la idea de poner... de cambiar la estructura fue Epifanio López, se llama el constructor. ¿En serio? Con Félix Pérez Cardosa. Y que tuvieron la idea de que las cuerdas vayan al medio del cabezal. Entiendo. Porque todas las arpas del mundo, las cuerdas vienen de un costado. Entiendo. Y por eso es arpa paraguaya, porque es único. Entiendo. Vienen las cuerdas así y se afina como la guitarra, ¿no? Y después la madera, que es cedro, pino, trébol, ¿verdad? Eso también tiene que ser esa clase de madera. Sí. Entiendo. Y es la que suena, ¿verdad? Hace para que tenga una linda resonancia. Y tu arpa tiene así, veo algunas clavijas ahí que mueve de vez en cuando. Sí, estas son unas palanquitas que son para los semitonos, ¿eh? Ya, entiendo. Y con no solamente puedes tocar música paraguaya, puedes tocar música internacional, música italiana, música de todos los países, ¿no? Ya. Bueno, ahora estamos escuchando este segundo bloque, lo que vos sos, cómo te formaste, ¿verdad? En lo paraguayo. Sí. Porque después, entonces, ya que me hablas de música italiana, etcétera, entonces el tercer bloque ya te vamos a pedir por ahí. Dale, listo, no hay problema. Entonces, para conocer un poco también, ¿verdad? Todo esto. Bueno, entonces vamos a ir preparando otra música. Entonces, Quique, ¿qué van a querer ofrecer ahora en este segundo bloque? Porque veo que tenés una agilidad espectacular, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ya que estás con esto, Quique? Y la verdad que hace tiempo ya. Sí. Yo empecé a los 11 y estoy hace 25 años por ahí. 25 años. Sí. Vos ya tenés ¿cuánto? 30 y 36.
30, por ahí. no, más ya. Más ya. Entonces más tiempo. 39 ya. 39 ya, Más está tiempo con ya. eso. Qué bien. Bueno, porque queremos saber también, además de tocar en Paraguay, fuiste también hacia el extranjero, viajaste. Sí, la verdad que viajé bastante y todo gracias a mi papá también, Entiendo. porque él fue el que me incentivó, el que fue como mi manager al comienzo, ya por todos lados. Pero eso en el siguiente bloque, ¿verdad? Bueno, sí, exactamente. Ahí entonces, porque eso quiere decir que ya te fuiste hacia otros lugares de este planeta, ¿verdad? Sí, Bueno, menos lo Marte. dejamos con incógnita por ahora y vamos a los paraguayos hasta el segundo bloque, ¿verdad? Y Sí. después entonces el tercero y el cuarto nos explicas un poco todo lo que significó también para vos un viaje, salir hacia afuera, las cosas lindas que fuiste aprendiendo y que llevaste también desde el Paraguay para el mundo entero, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos ofrece entonces Quique ahora de algo lindo paraguayo también? Bueno, voy a hacer una guarania que a mí me gusta mucho, que se llama Nerendape Ayú, Ah, sí. que es de Herminio Jiménez. Nerendape Ayú, una de las músicas que yo aprendí a cantar y a tocar en la guitarra. La primera música. Qué La, re, mi. Cuando eso, ¿verdad? Los principiantes pues, comenzamos con 3 notas, ¿verdad? Sí. La tónica, la subtónica y la dominante, ¿verdad? Y eso es muy importante de conocer Sí, el sí, comienzo de la música. Qué bien. Después lo que va cambiando cuando uno cambia es la tónica, ¿verdad? Sí. Y la dominante, todo. Pero acá tenés todas las tonalidades con este. Esa es la ventaja, ¿no? Claro. Es bueno para acompañar a una cantante que quiera. Y esto fue evolucionando entonces, la arpa paraguaya con estas clavijas, ¿verdad? Sí. Para cambiar. Y nuestra arpa está evolucionando. O sea que esta ya es una arpita medio viejita, Entiendo. pero las arpas de ahora tienen un sonido muy bueno. La madera y Se van ya, perfeccionando sí, entonces se van los que van perfeccionando. haciendo. Los luthieres. ¿Y hay que ser músico para hacer arpa o no? No hace falta. Y los buenos fabricantes, ellos tocan el arpa. Ah, en serio. Por ejemplo, Salomón Sanabria, está también Él es de Oscar Luque, este es Maldonado. Oscar Maldonado, sí. Mm. Se conoce, hay muchos Sanabria, ¿verdad? sí. Era muy Ellos- famoso. Luque y Navea. Sí, Luque, Sí, sí, pequeños. sí. Son muy buenos. Qué bien. Bueno, ya bien entonces, Quique, Nerendape Ayú. Miren, da para allá.
bien, muy bien, muy bien, qué lindo. Entonces, qué bien que suena, ¿verdad? Y más todavía cuando uno sabe tocar. Así es, qué bien, Quique, espectacular. Entonces, nosotros estamos así compartiendo, ¿verdad? Hoy en este domingo, el arte con el arpa paraguaya que Quique nos está trayendo. Y así también nos hace entrar en nuestra propia cultura. Y sobre todo para ustedes jóvenes, también querido papá, querida mamá que nos acompañan siempre para tener esa fuerza y ese espíritu de saber acompañar a nuestros hijos cuando tienen esta inclinación musical. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Qué pucha, estuvimos en la tierra de los emperadores, ¿verdad? Fuimos hasta dónde, hasta Italia, A ¿verdad? Italia, fuimos, sí. ¿Qué colección, cómo se dice? Selección, ¿verdad? Una Santa Lucía. Santa Lucía, el otro, la Bella Donna. La Bella Donna. Donna de móvil, sí, sí. O Sole Mio, ahí al O final. Sole Mio. Con ese terminamos. Eso era muy famoso con Pavarotti. Sí. Bueno, a ver, Quique, decinos vos por dónde estuviste y en qué lugares, sobre todo, fuiste a tocar la música paraguaya. O veo, ahora entramos en el aspecto internacional, ¿verdad? Sí, y yo empecé a viajar. Un día estaba en Radio Nacional con mi papá. Sí. Tenía 14 años. Y ahí me escucha una profesora de danza que se llama Elizabeth Binader. Ah, sí, sí. Y sí, ella le dice a mi papá: qué lindo que toca tu hijo ahora. Vos sabés que le queremos invitar ya para un viaje. En serio. Sí. Y mi papá le dice: sí, llevarle, adoptarle si querés. Aproveche ya y Sí. le dejo. Y mi papá, la verdad que demasiado quería yo viaje ya. En serio, sí. Demasiado. 14 años tenía. Sí, 14. Y después, al cumplir los 15 años, viajé con el elenco de Elizabeth Binader. Nos fuimos para un festival en Israel. A Israel. Sí, mi primer viaje fue a Israel. ¿Dónde fueron ahí? ¿Recorrieron Israel o específicamente Tel Aviv, Y Jerusalén? recorrimos todo. Recorrieron Sí, todo. inclusive hasta esa parte de conflicto, donde la frontera de Gaza y todo. Sí, tocamos. sí. No, y por eso toda esa parte, Ascalon, todo eso son ciudades hermosísimas, ¿verdad? Sí. Con mucha cultura. Mucha cultura. Yo viví mucha 10 años en historia. Israel, por eso es que... ¿En qué año? A ver, puedo decir por ahí, no coincidimos o qué. Y fue un festival hermoso que Sí. se llamaba... ¿cómo era se llamaba? Mataf, algo así, era el nombre del ya. festival. Pero Ya. en el 2000, En el 2000. En el 2000. Ah, sí. Yo me fui un poquitito más tarde. Bueno, en el 2000 fue lo de las Torres Gemelas también, sí, ¿verdad? eso más o Sí, menos, es en septiembre. 2001. Sí, 2001, exactamente. Mira un poco, che. Sí. Qué interesante. Y de ahí después, creo que estuvimos 15 días en ese país. Ah. Y recorrimos prácticamente todo. Claro, claro. Tel Aviv, Nazaret, Jerusalén, Belén, todo. Ya, qué interesante. Muy lindo. ¿Y aprovechamos para visitar los lugares santos también o no? Sí, claro, Claro. aprovechamos todo. Eso Nos todo, ¿verdad? bautizamos todo en el río En el Jordán. río Jordán. Ahí vos te bautizaste también con Sí. la música y también. Sí. Qué espectacular. Y vos sabés que después de ese viaje fue como que me entusiasmó más para practicar y después con la profesora viajamos a Brasil, Argentina, Claro. en festivales. Así empecé. Qué bien, sí, qué espectacular. Y después, entonces, otros lugares así donde estuviste y donde ibas tocando también. Y después ya eran los niveles de hoteles. Hoteles, sí. A mí se me brindó la oportunidad de tocar en hoteles en Inglaterra. Entiendo. Estuve un tiempo en Inglaterra. Aproveché para estudiar inglés también. ¿En serio? Eh, So, do you speak English? No problem. yes. Yes. I can. I can play harpa. Excellent. Sí. Yeah. Qué bien. Estudié- Por lo menos para defenderte, ¿verdad? Para defenderme ya. I'm hungry, please. Sí, sí, eso es lo primero. Please, pay me my money. Está bien, Sí. sí, qué espectacular. Y Qué empecé experiencia. así a niveles de hoteles y después ya se me iba abriendo las oportunidades para los festivales también. Claro. O sea, en los hoteles, entonces tu estilo es mucho más tranquilo, ¿verdad? Sí. Yo te veo lo hago Sí. mucho más tranquilo, parece como ustedes siéntense, hablen, coman, que yo les ofrezco la música, Sí. ¿verdad? Porque en los festivales vos tenés que estar ahí, En los festivales más show. Sí. te pide mucho esfuerzo. Sí. Emocionar a la gente. Sí, ¿verdad? tenés que moverte un poco. Claro. Hay algunos que hasta alzan un poquitito el arpa, ¿verdad? Sí, levantan ahí, van caminando. Está bien, qué lindo, che. Entonces estamos hablando aquí con Quique de esta experiencia. A ver un poco, Inglaterra, Israel, ¿qué te acordás? ¿Dónde Sí. más otros estuviste? Y yo a los 18 años me fui, tuve una oportunidad para irme a Inglaterra. Inglaterra, Era sí. un festival de arpa justamente Ya. en Londres. Y ahí se me brindó la oportunidad de estudiar inglés. Tuve Sí. una beca. O sea, te quedaste entonces. Sí. Me dieron una beca para estudiar 2 años. A la cuenta.
Y, 2 años, entonces donde mozanque, como se dice en inglés, 2 años. y eso ya me sirve bastante Para defenderme. defenderte. Y para irte a recorrer con el arpa, ¿verdad? Sí. Con el arpa y mi voz decía Sí, Alberto del Paraná. Alberto del Paraná. Sí. Ahí le conocí también a la pariente de los Mesa. De los mesas. Sí. Y ahí estuve en varios festivales. Estuve en un festival que se llamaba WOMAD, que es festival de música de todo el mundo. Y de ahí ya queda queda todo cerca, Escocia, Irlanda. Sí, no, ahí es todo pequeño y rápido el Sí. movimiento, ¿verdad? Porque tienen tanta comunicación ellos. Y ahí me Tierra, invitaban. tren, avión, bicicleta, lo que Sí. quiera, ¿verdad? Pero todo espectacular. Y ahí era muy fácil, me invitaban de repente para irme a Italia para un casamiento. ¿En eso, serio? Me pagaban todo el pasaje. Claro. Por favor, venga para un casamiento. Sí. Listo. ¿Dónde? Italia. Bueno, muy bien. Sí, bueno. 2 horitas y ya está ahí. Sí. ¿verdad? Aquí vos vas a ir de Capiatá a Asunción, 2 horitas en colectivo. Sí, ¿verdad? en colectivo acá. Allá 2 horitas de avión a Italia, avión, de sí. países. Hay más Está facilidad. bien. Sí, más facilidad. Bueno, así entonces estamos aquí compartiendo con Quique. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La mano te va quebrando, mira mi forma de huesa. Hoy que nadie con consuelo, linda paloma blanca. La mano te va quebrando, mira mi forma de huesa. Hoy que nadie con consuelo, linda paloma blanca. Mira para tu país, a ver y te llama la esperanza. Vamos a morir o vivo linda paloma blanca. Mira para tu país, a ver y te llama la esperanza. Vamos a morir o vivo linda paloma blanca. Mi amor está perseguido, agoniza sin esperanza. Sueño blanca de constancia, linda paloma blanca. Mi amor está perseguido, agoniza sin esperanza. Sueño blanca de constancia, linda paloma blanca. Yo miro a tu país, a ver si te va la esperanza. Vamos a morir o linda paloma blanca. Yo miro a tu país, a ver si te va la esperanza. Vamos a morir o ingrata paloma blanca. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Qué lindo. Entonces estamos volviendo así nosotros, queridos amigos, con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Esta vez, Quique, me ganaste porque esa música que tocaste, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Qué es? Esta es una composición mía que se llama Vuelo. Ah, con razón, pero qué espectacular. Yo decía, ¿de dónde esta música? Ah, ¿cómo se llama? Se llama Vuelo de Luciérnagas. Vuelo de Luciérnagas. Vuelo de Luciérnagas. ¿Y en qué año compusiste esto, Quique? Y este compuse en el 2005, ya fue. 2005, por ahí. Pero ya suena, ¿verdad? ¿Grabaste esto o no? Sí, ya grabé. Está grabado, ¿verdad? Está grabado. Eh. Está en Spotify. Bueno, por eso, porque me suena, ¿verdad? Y yo decía, ¿dónde, ¿verdad? Pero no podía ubicarlo. Qué bien, che, qué maravilla. ¿Y tenés así algunas composiciones tuyas? Sí, tengo unos cuantos que compuse. Y algunos están en las plataformas digitales también. Ya. Pueden encontrar como Quique Pedersen. Quique Pedersen. Bueno, ahí vamos a poner toditos los datos, ¿verdad? Sí. Bueno, y para estudiar, ¿cómo podemos hacer? ¿Vos estás enseñando, no estás enseñando? Y estoy enseñando. ¿Tenés tiempo para eso? Tengo tiempo. Ya. Y les digo ya a todos los jóvenes y no muy jóvenes que pueden aprender este instrumento. No hay edad. No hay para edad. aprender. O sea que yo puedo aprender. Claro. Yo puedo ahí hacer la misa y y yo voy a seguir la misa. Y este es un instrumento celestial, ¿no? Y claro, no, realmente, che. Y- Pero vos parece que justamente te gustan mucho las músicas más estilos celestiales, por lo que Sí, ves, ¿verdad? tranquila. Tranquilas. Y se puede también tocar música de todo, ¿verdad? Sí. Todo eso depende ya. Y voy a dar mi número para todos los interesados. Sí. Y esto lo ponemos también. ¿Qué número tenés? Y lo ponemos también aquí por escrito. ¿Qué número es? Es tú? el 0985 33 0022. 0022. Ah, Sí. mira, muy fácil. Muy ¿eh? fácil, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. 0985. Qué bien. Bueno, así entonces nosotros estamos ya casi concluyendo nuestro programa. Demasiado rápido pasa aquí, que ¿verdad? Apenas 3, 4 musiquitas escuchamos, ¿verdad? Sí. Imagínate si nos vas a deleitar, vamos a 24 horas de programa necesitamos, ¿verdad? Bueno, pero me gustaría escucharte, pues, a ver, ¿qué vos le decías a los jóvenes, así como para que se entusiasmen? Sobre todo para estudiar, por ejemplo, si quieren estudiar contigo, si quieren estudiar con otros, ¿no? Eso ya no importa, pero lo importante es mirar hacia adelante y hacer bien las cosas, ¿verdad? Para los jóvenes. Así Así mismo. como vos comenzaste tan jovencito, porque a los 11 años, y seguir con eso y con entusiasmo. Sí, y yo les insto que sigan su pasión, ¿verdad? Yo creo que muchas veces uno estudia demasiadas carreras, ¿verdad? Y después al final no se decide, ¿verdad? Por ninguna. Aunque yo traté de estudiar diseño gráfico También. en la americana, ¿En pero serio? o sea que justo me salió un viaje a Inglaterra. Así. Entonces, Y ahí tu pasión, ahí Sí. vino tu pasión, la música, y el no, arte. no pude desaprovechar y aproveché, me fui, estudié inglés. Claro, Y vos sabes que el viajar también me hizo entender la historia también, entender muchas cosas, ¿verdad? claro, claro. No solamente la música. Y el compartir con otras culturas, idiomas, esto... Claro. Pero con el inglés pues ya podías viajar por todas partes. Sí, eso también. Y en Italia, porque los italianos no quieren aprender el inglés. ¿eh? O te ibas solo para el casamiento, bueno, tremenda pato, chau chau, bye bye. Sí. ¿Dónde estuviste ahí en Italia? ¿Por dónde fuiste? Y estuve en Nápoles. 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 A la cuenta. Bien allá al Ahí, sur. ahí comí una pizza riquísima. Las Napolitana. originales, ¿verdad? Sí. Qué bien, che. Bueno, así entonces estamos con Quique y nosotros siempre vamos concluyendo con nuestra lectura, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y así agradecemos también a Dios hoy esta cualidad tan maravillosa, tan linda que Quique nos ofrece y también que está a disposición, ¿verdad? Para todos los niños, jóvenes y adultos, dice, o sea que no hay edad para aprender el arpa. Y desde la palabra de Dios hoy nosotros escuchamos desde el libro de los Salmos, que justamente nos habla de la alabanza del aleluya al Señor. Así dice, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alábenlo por sus hazañas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con arpas y cítaras,
alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que respira, alabe a Yahvé, aleluya. Así, queridos amigos, entonces estamos concluyendo. Te agradecemos, Quique, tu disponibilidad, tu presencia aquí, y sobre todo porque esto que llega a tantos jóvenes, a tantas familias principalmente, que se entusiasme también. Y eso que dijiste, que cada uno siga aquella cualidad, ¿verdad? Y aquella riqueza tan importante que Dios le ha regalado. Y bueno, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo, y así con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, y le dejamos la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.